Las llamas devoraban el ala oeste de la mansión Alighieri, pintando el cielo de Coral Gables con un aterrador tono anaranjado. En medio del caos, Victoria Alighieri, la dueña de un imperio naviero y de un corazón congelado, observaba paralizada, incapaz de moverse, mientras los gritos de sus hijos Mateo y Sofía resonaban desde el interior. El dinero, el poder, todo se volvía inútil frente al infierno. Fue entonces cuando Elena Ramos, la niñera silenciosa a la que trataba con un desprecio apenas disimulado, hizo lo impensable. Sin dudarlo un segundo, se cubrió el rostro con un paño húmedo y corrió hacia el fuego. Minutos después, que parecieron una eternidad, emergió de entre el humo con los niños en brazos, a salvo. Pero al caer exhausta sobre el césped, su uniforme rasgado reveló no solo una vieja cicatriz de quemadura en su hombro, sino un relicario de plata que se desprendió de su cuello. Un relicario idéntico al que Victoria guardaba como el único recuerdo de la hermana que creía muerta en otro incendio, 35 años atrás. El mundo de Victoria no se tambaleó por el fuego, sino por el frío metal de ese objeto imposible. Allí estaba ella, la mujer que lo tenía todo, envuelta en su bata de seda, viendo cómo la empleada a la que humillaba a diario, cubierta de ceniza y dolor, era la portadora de su secreto más profundo. Ese relicario era una pieza única, mandada a hacer por su padre, una para cada hija. Una de ellas, supuestamente, había sido enterrada con su hermana bebé, consumida por las llamas en la cuna de un hospital. La coincidencia era tan monstruosa, tan imposible, que rompía todas las leyes de la lógica y el dolor. ¿Cómo podía esa mujer, una extraña, poseer la llave de un pasado que la había atormentado durante toda su vida? ¿Qué harías si descubrieras que la única persona capaz de salvar a tus hijos es también la prueba viviente de que toda tu vida ha sido construida sobre una mentira devastadora, pero antes de revelar cómo ese pequeño relicario de plata tenía el poder de derrumbar un imperio de secretos y traiciones, haz una pausa? Si tú también crees que el destino puede reencontrar a dos almas separadas por la crueldad y la codicia, toca el botón de me gusta para fortalecer esta increíble historia y suscríbete ahora mismo. Porque lo que estás a punto de descubrir sobre la verdad que unía a Victoria y Elena cambiará todo lo que piensas sobre la justicia, la familia y las segundas oportunidades. Créeme. Esta es una de esas historias que demuestran que el pasado, por más que intenten enterrarlo, nunca se queda realmente atrás. En el silencio tenso que siguió al caos, con el olor a humo aún flotando en el aire y las luces de las ambulancias pintando destellos azules sobre las paredes de mármol, Victoria se acercó a Elena. La gratitud luchaba una batalla feroz contra una incredulidad que le helaba la sangre. Sus hijos estaban a salvo gracias a esa mujer, pero la mente de Victoria solo podía enfocarse en el trozo de plata que colgaba del cuello de la niñera. Ese relicario, dijo con una voz que apenas era un susurro ronco, cargado de 35 años de dolor contenido. ¿De dónde lo sacaste? Elena, exhausta y adolorida, se encogió instintivamente, protegiendo el único objeto que la conectaba con un pasado que no recordaba. En sus ojos no había malicia, solo una profunda confusión que desarmó a Victoria por un instante, obligándola a cuestionar la barrera de desprecio que ella misma había construido. Con manos temblorosas, Victoria sacó su propio relicario, oculto bajo las capas de seda de su bata. Eran idénticos, dos gotas de plata forjadas por el mismo artesano para el mismo propósito. Le pidió a Elena que le mostrara el suyo, y cuando ambas piezas estuvieron una junto a la otra sobre la palma de su mano, el mundo pareció detenerse. Al abrirlos, la verdad las golpeó con la fuerza de una revelación divina. Cada uno contenía la mitad de una misma fotografía, la imagen de un bebé recién nacido.
Juntas, las dos mitades formaban un rostro completo, uniendo no solo un retrato, sino dos vidas separadas por la tragedia. Las lágrimas que Victoria había reprimido durante décadas finalmente brotaron, no de tristeza, sino de una esperanza tan abrumadora que dolía. «Tenemos que saber», susurró Victoria, su voz rota. «Empezaremos por el hospital, el lugar donde todo comenzó y terminó». El regreso de Gastón, de su supuesto viaje de negocios, fue una obra maestra de la actuación. Abrazó a Victoria con una preocupación desbordante y felicitó a Elena por su heroísmo, pero sus ojos, dos fríos pozos de cálculo, registraron de inmediato la nueva e impensable cercanía entre las dos mujeres. El pánico se apoderó de él, una serpiente helada que se enroscó en su estómago. Esa misma noche, mientras Victoria contemplaba el relicario en la soledad de su habitación, él se acercó, destilando su veneno con la dulzura de un amante. «Mi amor, sé que estás conmocionada, pero debes tener cuidado», le susurró al oído. «Una coincidencia así es extraña. Esa mujer podría ser una oportunista, buscando aprovecharse de tu dolor. No dejes que una fantasía te nuble el juicio». Cada palabra era una daga diseñada para reabrir viejas heridas y sembrar la desconfianza. Sin embargo, el veneno de Gastón ya no encontraba un terreno tan fértil. La imagen de las dos mitades del relicario, encajando a la perfección, era una verdad física, tangible, más poderosa que cualquier duda susurrada en la oscuridad. Impulsada por una fuerza que no sabía que poseía, Victoria organizó una reunión secreta con Elena en la inmensa biblioteca de la mansión, lejos de los oídos de su esposo. Rodeadas de libros antiguos y secretos familiares, la barrera entre jefa y empleada se disolvió por completo. Por primera vez, Victoria no veía a una sirvienta, sino a una mujer con su misma mirada de pérdida, con la misma cicatriz invisible en el alma. Elena, a su vez, descubrió la fragilidad oculta tras la fachada de acero de Victoria. Esa noche, no solo trazaron un plan para investigar los archivos del hospital, sino que, sin saberlo, comenzaron a tejer los primeros hilos de una hermandad que la crueldad y la codicia les habían robado. La confianza que florecía entre Victoria y Elena era un veneno que se extendía por las venas de Gastón, amenazando con destruir el castillo de mentiras que había construido durante toda su vida. Sabiendo que la investigación en el hospital podría desenterrar la verdad, decidió actuar con una crueldad calculada. Esa noche, mientras Elena dormía el sueño agotado de los justos, él se deslizó en su humilde habitación. Con guantes de látex, tomó el collar de zafiros de la abuela de Victoria, una reliquia invaluable, y lo escondió en el fondo de un viejo bolso de tela perteneciente a la niñera. Su mente fría y metódica visualizaba la escena, la acusación, la humillación pública, la expulsión de Elena. No solo la separaría de Victoria, sino que la destruiría, manchando su heroísmo con la marca imborrable de una ladrona. A la mañana siguiente, el teatro de Gastón comenzó. Con una actuación digna de un premio, fingió una desesperación absoluta al no encontrar el collar para un evento de caridad. Lideró una búsqueda dramática por toda la mansión, que culminó, como era de esperar, en la habitación de Elena. Al sacar el collar del bolso, lo sostuvo en alto para que todos lo vieran, sus ojos fijos en Victoria, esperando ver el triunfo de la duda en su rostro. «Lo sabía», dijo con una falsa decepción. «Te advertí que era una oportunista». Elena, pálida y temblorosa, solo podía negar con la cabeza, sus palabras ahogadas por la incredulidad y el dolor. Por un terrible segundo, Victoria sintió que el suelo se abría bajo sus pies, la vieja desconfianza luchando por resurgir. Pero entonces, sus ojos se encontraron con los de Elena, y en ellos no vio culpa, sino la misma integridad que la había impulsado a correr hacia las llamas. En ese instante, una certeza inquebrantable
se apoderó de su corazón. «¡Basta, Gastón!», dijo Victoria, su voz resonando con una autoridad que él no había escuchado en años. «Esto es una trampa y no voy a caer en ella». Tomó la mano de Elena, un gesto que selló su lealtad frente a todos. Justo en ese momento de máxima tensión, el teléfono de Victoria sonó. Era Javier, el abogado de la familia. «Señora Alighieri», dijo con urgencia, «he encontrado algo. El nombre de un antiguo jardinero de su padre, Ricardo Vargas. Estaba de servicio en el hospital la noche del incendio. Aún vive». El encuentro con Ricardo tuvo lugar en el modesto jardín de su pequeña casa, un mundo alejado del lujo y la intriga de la mansión. El anciano, con manos temblorosas pero una memoria lúcida, las escuchó con atención. Cuando Victoria le preguntó sobre la noche del incendio en el hospital, los ojos de Ricardo se nublaron con un recuerdo inquietante. «Recuerdo algo extraño», murmuró. «Vi al padre de su esposo, el señor de la Riva, saliendo del ala de maternidad justo antes de que sonaran las alarmas. Parecía asustado, apresurado. Llevaba un maletín negro y ni siquiera me miró a los ojos». Esa revelación cayó como una bomba. El incendio ya no era una tragedia anónima ni una coincidencia. Por primera vez tenía un nombre, un rostro y una conexión directa con la familia de Gastón. El viaje de regreso desde la casa de Ricardo Vargas se hizo en un silencio sepulcral, pero no era un silencio vacío, sino uno cargado de una verdad tan pesada que parecía absorber todo el aire del lujoso automóvil. Victoria sostenía el relicario en su mano. El frío metal ahora se sentía como un arma, no como un recuerdo. La imagen del padre de Gastón, huyendo de la maternidad con un maletín, se repetía en su mente como una película de terror. Ya no se trataba solo de encontrar a una hermana perdida. Se trataba de desenmascarar una conspiración monstruosa que había definido su vida entera. Miró a Elena, sentada a su lado, y por primera vez vio en sus ojos no solo a una hermana, sino a una aliada forjada en el mismo fuego. La tristeza había sido reemplazada por una determinación feroz. La cacería había comenzado. Apenas llegaron a la mansión, se reunieron de inmediato con Javier en la biblioteca, convirtiendo el santuario de libros en un cuarto de guerra. El abogado, con el rostro sombrío, extendió varios documentos sobre la mesa de caoba. El testimonio de Ricardo es poderoso, pero es la palabra de un anciano contra la de una de las familias más influyentes de Miami. Explicó con una calma que contradecía la tormenta que se avecinaba. «Necesitamos una prueba irrefutable, algo que conecte el dinero con el crimen». Su dedo señaló un punto en un mapa de la ciudad. La fortuna de la Riva no se construyó sobre la honestidad. Si el padre de Gastón pagó por el silencio de alguien, debe haber un rastro, una transacción anómala, una empresa fantasma. Gastón es arrogante, pero su padre era meticuloso. Vamos a auditar cada centavo que movió ese año. Mientras tanto, Gastón sentía cómo las paredes de su mundo perfecto comenzaban a cerrarse. La complicidad entre Victoria y Elena era palpable. Un frente unido que lo excluía y amenazaba. Desde la ventana de su estudio, las observaba caminar por el jardín, sus cabezas juntas en una confidencia que le helaba la sangre. Sabía que habían visitado a alguien, que estaban cavando donde él había enterrado los huesos de su pasado. El pánico, frío y afilado, lo atravesó. Ya no podía confiar en la manipulación. Tomó su teléfono y marcó un número memorizado. «Soy yo», dijo con una voz desprovista de toda su calidez habitual. «El problema se ha vuelto inmanejable. Necesito una solución definitiva y silenciosa para la niñera. Esta noche. No puede haber errores esta vez». Colgó el teléfono. Su reflejo en el cristal oscuro le devolvió la mirada de un depredador acorralado. La llamada que cambiaría todo llegó al anochecer.
Victoria y Elena estaban con Javier, revisando una pila interminable de archivos, cuando el teléfono del abogado vibró sobre la mesa. Lo puso en altavoz. «Lo encontré», dijo su asistente de investigación, con la voz cargada de adrenalina. 2 días después del incendio del hospital, De la Riva padre hizo una transferencia masiva a una cuenta en el extranjero. La cuenta pertenece a una fundación benéfica llamada Hogar de la Providencia. ¿Adivinen quién era la única directora de esa fundación? Una enfermera llamada Inés Montoya, quien trabajaba en el ala de maternidad y renunció una semana después del incendio. Un silencio eléctrico llenó la habitación. Era la pieza final, el clavo en el ataúd de Gastón. Victoria se puso de pie, su voz firme como el acero. «Encuéntrenla, Javier. Tráiganla aquí. Esta noche el imperio de mentiras de mi esposo se derrumbará». La gran biblioteca, que tantas veces había sido escenario del desprecio de Victoria y la sumisión de Elena, se convirtió en el tribunal final. Las puertas se abrieron de par en par, pero no fue un sirviente quien entró, sino Javier, el abogado, flanqueado por 2 policías y una anciana de aspecto frágil en una silla de ruedas. Era Inés Montoya. Al verla, el rostro de Gastón perdió todo color. Su máscara de encanto se hizo añicos, revelando al monstruo que se escondía debajo. «Se acabó, Gastón», dijo Victoria. Su voz no era un susurro de dolor, sino el rugido de una leona protegiendo lo que era suyo. Se colocó frente a él, con Elena a su lado, no como una empleada, sino como una igual, una aliada. En ese instante, Elena activó discretamente la cámara de su teléfono, sabiendo que la arrogancia de un hombre acorralado sería su mejor confesión. Atrapado y sin salida, la desesperación de Gastón se transformó en una rabia venenosa. Se echó a reír, una risa cruel que resonó entre los estantes llenos de libros. «¿Crees que has ganado, Victoria? ¡Qué ingenua!», espetó, señalando a Elena con desprecio. «Pasé toda mi vida sabiendo que esta basura existía. Mi padre tuvo la visión de eliminarla del mapa para que yo pudiera darte la vida que merecías. Una vida sin compartir nada. La traje aquí, bajo mi techo, para vigilarla, para asegurarme de que nunca recordara quién era. Y tú te enamoraste del cuento de hadas. Cada palabra de amor, cada caricia, fue una actuación para proteger mi herencia, tu fortuna. Cada palabra era una daga, pero en lugar de herir a Victoria, solo solidificaba su resolución, mientras el teléfono de Elena lo grababa todo. «Y el fuego», continuó Gastón, enloquecido por su propio ego, «fue el último recurso. Si ella no desaparecía, lo haría todo por la borda, incluso arriesgando a tus preciosos hijos. Todo para mantenerla alejada de ti, de la verdad». En ese preciso momento, Elena dio un paso al frente, levantando el teléfono para que la pantalla brillante fuera visible para todos. «El mundo entero acaba de escuchar tu confesión, Gastón», dijo con una calma helada que lo silenció por completo. Como si fuera una señal, los 2 policías avanzaron. El sonido metálico de las esposas cerrándose en las muñecas de Gastón fue el punto final de 35 años de mentiras. Su rostro, antes lleno de arrogancia, era ahora una máscara de incredulidad y derrota absoluta mientras lo sacaban de la habitación, su imperio de engaños reducido a cenizas. Cuando la puerta se cerró, un silencio abrumador llenó la biblioteca. El peso de décadas de dolor, soledad y engaño finalmente se levantó de los hombros de Victoria. Se giró lentamente hacia Elena, y sus ojos, por primera vez, se encontraron sin barreras de clase ni desconfianza. Las lágrimas brotaron, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que era casi doloroso. «Hermana», susurró Victoria, la palabra temblando en sus labios. Elena asintió. Las lágrimas también corrían por su rostro, y en un instante se encontraron en un abrazo que había tardado 35 años en llegar. No eran la millonaria y la niñera.
Eran dos almas perdidas que en medio del fuego y la traición finalmente habían encontrado el camino de regreso a casa, unidas por la sangre y listas para construir un futuro sobre la verdad. El juicio de Gastón de la Riva fue un espectáculo mediático que paralizó a Miami. Su confesión grabada, junto al testimonio de la enfermera Inés Montoya, no dejó lugar a dudas y fue condenado a cadena perpetua, despojado de cada centavo de la fortuna Alighieri. Para Victoria y Elena, asistir a cada sesión fue una dolorosa necesidad, pero lo enfrentaron juntas, tomadas de la mano en primera fila, sintiendo como cada veredicto del juez rompía una cadena más de su pasado. Al salir del tribunal por última vez, no lo hicieron como víctimas, sino como las arquitectas de su propio destino, liberadas de la sombra de la traición y listas para construir un futuro sobre las bases sólidas de la verdad y la lealtad inquebrantable que las unía. La mansión Alighieri, antes una jaula de oro y soledad, se transformó en un verdadero hogar. Bajo la dirección de las hermanas, los fríos salones de mármol se llenaron de risas, fotos familiares y el aroma de las flores frescas del jardín. Elena, reconocida legalmente como Elena Alighieri Ramos, asumió su lugar no solo en la familia, sino también en el imperio naviero, donde su visión compasiva y su aguda inteligencia empresarial generaron una revolución de bienestar para sus empleados. La antigua dinámica de poder se disolvió por completo, reemplazada por una asociación de iguales. Mateo y Sofía ahora crecían bajo el cuidado de dos mujeres poderosas que les enseñaban con el ejemplo que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor y la unidad familiar. 5 años después, la felicidad era una hermosa y vibrante rutina. El jardín, que una vez fue testigo de secretos y mentiras, se convirtió en el escenario de la íntima boda de Victoria con Javier, el leal abogado cuyo amor paciente había sanado las últimas cicatrices de su corazón. Elena, por su parte, se había convertido en una filántropa respetada, usando la Fundación Alighieri para dar a otros las oportunidades que a ella le fueron negadas. Juntas, criaban a los niños en un ambiente de amor incondicional, demostrando que la familia no se limita a los lazos de sangre, sino que se construye con lealtad y sacrificio. La dinastía Alighieri no solo había sobrevivido, sino que había renacido de sus cenizas, más fuerte y luminosa que nunca. Una tarde dorada, mientras el sol se derramaba sobre el césped, Victoria y Elena observaban a Mateo y Sofía correr y jugar. En el lugar donde el fuego había consumido el ala oeste, ahora se erigía un invernadero lleno de orquídeas, un símbolo de nueva vida. Victoria tomó la mano de su hermana, sus ojos brillando con una gratitud que las palabras no podían contener. «Tuvimos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba», susurró, con la voz quebrada por la emoción. Elena le devolvió la sonrisa, una sonrisa radiante y libre de todo dolor. Porque el destino puede escribir las líneas más torcidas, pero la sangre y el amor verdadero siempre, siempre encuentran el camino de regreso a casa. La jornada de Victoria y Elena prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán sombría sea la noche. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. La historia de Victoria y Elena es la prueba irrefutable de que las cicatrices del pasado, por profundas que sean, pueden sanar con la fuerza del amor verdadero. Su viaje, que comenzó entre las cenizas de una mentira cruel y la frialdad de una mansión solitaria, se convirtió en un faro de esperanza. No solo recuperaron el tiempo que la codicia les robó,
sino que reconstruyeron su identidad, demostrando que los lazos de sangre son un hilo invisible que ni el fuego ni la traición pueden romper. Ellas nos enseñan que el perdón más importante no es el que se otorga al villano, sino el que nos damos a nosotros mismos para poder abrazar un futuro libre de las cadenas del dolor, transformando el sufrimiento en la base de un vínculo inquebrantable. Su historia no termina con la justicia, sino que florece en la cotidianidad de la felicidad que construyeron juntas. Cada risa de Mateo y Sofía en el jardín, cada decisión de negocios tomada en conjunto, cada recuerdo compartido bajo el sol de Miami es un acto de victoria sobre la oscuridad que intentó consumirlas. Victoria encontró en Javier a un compañero que valoraba su fuerza, y Elena descubrió en sí misma a una líder capaz de inspirar a miles. Su legado no será el imperio naviero, sino la familia que forjaron, demostrando al mundo que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la lealtad y el amor incondicional, porque su vida es el eco constante de esa verdad final. El destino puede escribir las líneas más torcidas, pero la sangre y el amor siempre encuentran el camino de regreso a casa. Si el reencuentro de estas dos hermanas ha tocado tu corazón y ha renovado tu fe en las segundas oportunidades, deja tu me gusta para mostrarnos que también celebras su triunfo. Comparte esta historia para que su mensaje de esperanza y justicia llegue a todos los que necesitan creer que un final feliz es posible. Y por supuesto, suscríbete y únete a nuestra comunidad de apasionados por relatos donde el amor verdadero lo conquista todo. Porque juntos seguiremos demostrando que no hay noche tan oscura que no pueda ser vencida por el amanecer de la verdad. Hasta la próxima gran historia.